Vamos a comenzar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y decimos juntos al iniciar esta sesión, yo, José Juan Valdés, en representación de toda mi familia, Landín y Valdés Mancha, y en el bendito nombre de Jesús, por el poder de su sacratísimo corazón, clamo sobre mí, sobre mi familia, mi comunidad, mis amigos y pertenencias, la sangre del Cordero de Dios que nos purifica de los pecados del mundo y que rompe con cualquier estrategia o maquinación del enemigo. Me ampara la intercesión de nuestra Madre María, la siempre Virgen, la de todos los santos del cielo, la de San Miguel Arcángel, la de nuestros ángeles guardianes, para que nos asistan en este momento en la batalla. Nos revestimos de la armadura de Dios para resistir las insidias del demonio y nos mantenemos firmes para el combate, ceñidos con el cinturón de la verdad y vistiendo la justicia como coraza. En la mano sostenemos el escudo de la fe para poder apagar todas las flechas encendidas del maligno. Nos colocamos el casco de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo y por los méritos de su pasión, muerte y resurrección, atamos en este mismo momento a todos los espíritus del aire, la atmósfera, el agua, el fuego, el viento, la tierra, los abismos, el infierno, y a todo aquello que necesita ser atado y que impida o quiera perjudicarnos o hacernos daño. En el nombre de Jesús, atamos toda influencia de cualquier alma errante o perdida, de cualquier emisario del poder satánico, de cualquier reunión de brujos, brujas o adoradores de Satán que puedan estar presentes de cualquier forma y les prohibimos bloquear nuestras oraciones. Este siguiente paso lo decimos 3 veces, decimos juntos, en el nombre de Jesús, sello con su sangre este lugar y a todos los presentes y a todas las familias de aquellos aquí presentes y sus hogares, pertenencias y fuentes de sustento. Repetimos, en el nombre de Jesús, sello con su sangre este lugar y a todos los presentes y a todas las familias de aquellos aquí presentes y sus hogares, pertenencias y fuentes de sustento. Decimos una tercera vez, en el nombre de Jesús, sello con su sangre este lugar y a todos los presentes y a todas las familias de aquellos aquí presentes y sus hogares, pertenencias y fuentes de sustento. Ahora decimos el Padre Nuestro en latín, puedes seguirme o puedes hacerlo en español. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tuas sicut in cielo et in terra, pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libéranos a malo. Saludamos también a nuestra Madre María, le decimos Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut era in principio et nun et semper et in saecula saeculorum. Amén. Y finalmente decimos juntos que la sangre de Jesús nos cubra con sus bendiciones, que el refugio de su sagrado corazón nos proteja y nos guarde durante esta sesión y en cada batalla que tengamos que librar por nuestra salvación y la de los nuestros. Te lo pedimos a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Ahí estamos. Entonces, vea, a manera de resumen de lo que vimos el día de ayer, ¿ok? Hablamos de la sanación y que hay diferentes tipos, ¿recuerda? Diferentes tipos. Hablamos de 4 tipos de sanación, 4 tipos de sanación que están aprobados, que se han escrito, de hecho, algunas directrices, algunas cosas interesantes, tanto en el año 2000 como en el año 2007 en Roma, en el Vaticano, desde las que eran las oficinas del ICRES y convocado por un dicasterio especial, se escribieron estas cosas para hablar sobre la sanación. No se había hecho en mucho tiempo en la iglesia. Esto también es importante que lo entendamos. Entonces, la sanación fue algo que
se retomó en el siglo XX dentro de la misma iglesia. No se hablaba mucho de ello por varias circunstancias históricas, cuestiones que pasaron a finales del siglo segundo y luego en el siglo cuarto en la vida de la iglesia. Entonces se dejó de hablar mucho de los carismas, incluyendo el de sanación, ¿no? Por una serie de desvíos que hubo con el montanismo, con Montano y el montanismo, etcétera, y se dividió así como mucho. Y después también como que la iglesia estoy pensando, sobre todo en el siglo cuarto, cuando se deja de perseguir, se institucionalizó, ¿no? Se hizo muy institucional y fue así como que, ¿cómo puedo decir? Ya no se enfocó en esas cosas, se enfocó más en la cuestión sacramental, en desarrollar una serie de cosas. Así pasó. Entonces no se habló. Este, pero a finales de la segunda mitad del siglo XX, pues empezó con la renovación carismática y con los movimientos pentecostales de principios del siglo XX, pues una ola nueva de abrirnos a los carismas, entre ellos el de la sanación, ¿no? Y en la iglesia también sucedió y se empezaron a dar congresos de sanación impresionantes, estadios llenos a nivel mundial en todos lados. Entonces la iglesia se dio paso a como que vamos a sentarnos a hablar del tema y habló de estos 4 tipos de sanación que prevalecían y que se habían estado trabajando bastante y gente había escrito y gente había documentado, etcétera, y había reflexionado, ¿no? Entonces nos referimos a la sanación física, a la sanación psicológico-emocional, la sanación espiritual y relacionado un poquito con esto, la parte de la liberación y los exorcismos de estos 4 tipos de oraciones, ¿sí? Para pedir por estos 4 tipos de sanaciones, en estos 4 niveles se habló en estas reuniones, ¿no? Que dieron como resultado estos documentos maravillosos que nos sirven de guía de muchas maneras. Pero yo mencioné que también en esta reunión se habló de la sanación familiar, ¿sí? Familiar intergeneracional, sanación intergeneracional, y se habló también de la sanación de los recuerdos o de la memoria, y se habló también de la sanación de la tierra, del ambiente de la tierra. Y se dijo que, bueno, estos últimos 3, ¿no? Tipos de sanación eran relativamente nuevos, había gente haciendo, hablando, orando, y que no se tenía todavía de alguna manera, como que los recursos, el estudio, el avance que tenían los otros 4 tipos, entonces como que ahí estaban y habría que darles seguimiento. Hasta la fecha no ha habido una reunión formal. A mí me parece que el seguimiento ha sucedido en varios niveles con el desarrollo de esto, con varios documentos que yo les mencioné ayer, que los mismos papas han hablado al respecto de alguna manera. Entonces, hablamos de eso, de los tipos de sanación, hablamos de la sanación intergeneracional, un poquito esto que nos decía el padre Fray Nelson Medina, ¿no? Que podemos hablar como de 3 aspectos cuando hablamos de sanación intergeneracional. Las cuestiones que tenían que ver con la genética, ¿no? Con lo que heredamos, genéticamente hablando, las cuestiones de cómo afecta el ambiente, dónde crecimos, cómo crecimos, etcétera, patrones que se aprenden de conducta y que se repiten y se repiten y se repiten. Y también hablamos de la cuestión de la vida espiritual y cómo actúa Satanás y también de alguna manera toda posesión, no de personas o individuos, sino a veces también de sistemas completos, de familias completas. Mencionamos también que le hemos puesto Daniel por el profeta, ¿no? De alguna manera repasamos así súper rápido algo de Daniel, sobre todo el capítulo 9, en la parte donde Daniel ora por todo el pueblo, se echa todo el pueblo sobre los hombros, y dice que hace esta oración y la hace en plural. Esto es muy interesante, ¿no? La hace en tercera persona del plural. Nosotros hemos pecado, nosotros nos apartamos de ti, nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace Daniel, por eso inspira este seminario, es que él se echa a los hombros a su familia y nosotros en esta oración, en este proceso que estamos viviendo, nos echamos a los hombros a nuestra familia completa, ¿sí? Hablamos también de la necesidad de la oración de batalla espiritual por nosotros, porque ah, mire, usted lo reconozca o no, lo sepa o no lo sepa, esté consciente o no, crea en esto o no crea en esto, se está fraguando, está sucediendo una batalla espiritual por su alma y por mi alma en este mismo momento, ¿no? Porque el demonio no descansa, decía San Agustín esto, ¿sí? Entonces, el demonio quiere que nuestra alma se pierda como enemigo de Dios,
que no puede con Dios, la toma con aquellos que ama a Dios mucho, su creación perfecta, que ama tanto, que es el ser humano, ¿sí? Y entonces quiere hacernos perder. Estamos en una batalla espiritual constante siempre. Nos demos cuenta o no nos demos cuenta. Y por supuesto también nuestras familias, nuestras familias. El enemigo está de alguna manera, ¿sí? Tratando de destruir las familias. Va con los padres generalmente, porque si tumba a los padres, tumba todo el sistema. Les voy a pedir, vamos a tener al final una sesión de preguntas, que apunte la pregunta en los mensajitos y yo voy a regresar a ellas. Hay una parte de chat ahí en su puede apuntarlo, o que lo apunte a un lado y al final cuando abrimos, que terminamos la sesión, abrimos para preguntas y ahí voy a contestarle sus preguntas que surjan durante la presentación, durante este tema, ¿ok? Entonces, esto es importante. Va. Hablamos también que esta guerra espiritual no está allá afuera, no es como que allá afuera, ¿no? En la casa del vecino, allá el diablo es que anda bien metido, es que andan bien desviados, andan de borrachos y de drogadictos allá. No, no, no. Esta batalla espiritual está en nuestra casa, está en nuestra casa. Mire, así suena medio feo, pero usted nunca sabe cuál es otra vez, porque hablamos del ocultismo. Eso voy a hablar sobre todo el día jueves, en un par de días más, voy a hablar del ocultismo. Por eso se llama ocultismo, porque no es claro muchas veces. Hay muchas cosas que son muy invisibles, que usted no se da cuenta y ahí están pasando a veces en nuestro propio hogar. Entonces hablaremos más de esto en el tema 4, ¿no? Sobre todo cuando hablemos de la tercera puerta de acceso de Satanás a nuestras vidas, que es el ocultismo. Es necesario, pues, yo decía ayer, con esto estoy terminando con el resumen, que haya más oraciones de guerra espiritual. Cuando nosotros oramos y echamos fuera al demonio, el demonio huye. Otra cosa importante y que voy a ahondar el día de hoy es este siguiente principio que es muy importante, ¿sí? Muy importante. Nosotros somos hijos de Dios, somos hijos e hijas de Dios. Esto es muy importante. Somos hijos de Dios, entonces necesitamos hacer esta guerra para poder echar al demonio de nuestras vidas y de la vida de nuestros seres queridos. Entonces, cuando nosotros renunciamos a estas cosas, cuando nosotros hacemos oración de batalla espiritual, el demonio está obligado a moverse donde sí está instalado a veces en mi sistema familiar. Pero usted necesita hacer algo, usted y yo. Entonces necesitamos orar con perseverancia, ¿sí? Y amar profundamente en lo cotidiano, buscar a Dios y buscar vivir como Dios espera de nosotros. En nuestro esquema, entonces, vamos sobre el día 2, ¿no? Si ve aquí el día 2, y hablamos de Dios. El día de hoy vamos a hablar de Dios y del sufrimiento, del Dios y del sufrimiento. ¿Y cómo vamos a acomodar estas dos cosas? No es tan sencillo. Dios y el sufrimiento, ¿sí? El día de mañana vamos a hablar del ser humano y del genograma, esta representación gráfica del árbol genealógico de nuestras familias, ¿no? Al menos 3 o 4 generaciones. El jueves vamos a hablar de Satanás, sus estrategias y engaños, el jueves, ¿no? Y el viernes vamos a hacer la oración de sanación, el servicio de oración de sanación y liberación, y qué vamos a hacer después de esto. Entonces es un mapa así como que panorámico de dónde vamos y hacia dónde estamos caminando. Entonces, la esencia de Dios, así como a manera de resumen, y luego voy a entrar en profundidad el día de hoy sobre esto. La esencia de Dios, ¿ya? Nosotros dijimos, Dios es muy importante, siempre es bueno, Dios siempre es bueno, Dios no puede ser malo. Dios, uno de sus atributos esenciales, ¿no? Entre otros importantes, uno de los atributos esenciales de Dios es que es bueno. Y todo lo que hace Dios es bueno siempre. Dios no es capaz de hacer nada malo, si no se contradeciría en esta parte que le es esencial, ser bueno. Cuando estudiamos, algunos de ustedes han estudiado conmigo, un poquito ya cuando estudiamos Pentateuco y estudiamos Génesis 1:1, el primer relato de la creación, ¿sí? Dios va creando todo del día 1 al día 6 y cada día que va creando, esto se repite y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno y amaneció y atardeció fue el primer día. Y vio Dios que era bueno y amaneció y atardeció el segundo día. Y vio Dios que era bueno, cada cosa que va creando. Llegó al sexto día, ¿sí? Y después de crear los animales que se mueven por la tierra, dijo, y después dijo, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza en el día 6. Y los creó, macho y hembra los creó, creó al ser humano.
¿sí? Les dijo, crezcan y multiplíquense. Y cuando termina dice, y vio Dios que era muy bueno, y cierra el primer relato. Esto es muy interesante porque cada día, ¿sí? Cada día por 7 veces dice que todo lo que Dios crea es bueno. Entonces, Dios no puede nunca hacer nada malo. Esto es, esto es muy importante, es de suma importancia esta parte de entender que de Dios solamente, ¿sí? Puede venir bondad y cosas buenas. No puede venir nunca cosas malas, ¿sí? La voluntad de Dios, que luego es un tema que voy a profundizar un poquito con ustedes, ¿sí? Que a veces pensamos como que, nos está pasando algo malo, es la voluntad de Dios. Aguas, no. Si algo malo está pasando en nuestra vida, enfermedad, muerte, sufrimiento, tristeza, dolor, etcétera, y hay gente que todavía lo decimos como, es que me lo mandó Dios, ¿no? Todavía incluso en una tradición así muy antiquísima en la misma vida de los santos que decían los santos así como que el Señor me lo mandó y así lo aguanto, es la voluntad de Dios. Ah, ah. Dios nunca quiere nada malo para nosotros, nada malo para nosotros, se contradice, ¿no? Hay quien habla de hecho de el castigo de Dios, como Dios nos castigó. Yo hablaré y elaboraré un poquito más sobre esto. Dios no castiga, ¿sí? Dios no castiga. Vamos a entender en el Antiguo Testamento que el pueblo de Dios entendía que Dios le castigaba, pero en realidad lo que estaba pasando es que el pueblo estaba pagando las consecuencias de sus actos. Es decir, el pueblo hizo esto, ¿sí? Y luego le sucedía esto. Y como en las consecuencias decía, claro, ¿no? Dios me lo está mandando. No, era consecuencia directa de sus actos. Pero a eso le llamaron, ¿sí? En el Antiguo Testamento, y a veces nosotros también lo hacemos, ¿no? Como un castigo de Dios, ¿no? Estoy pensando, nosotros incluso todavía los papás, ¿sabes? Cuando los niños andan jugando y corriendo alrededor del sillón, del sofá, y entonces, no corras porque te vas a caer, no corras porque te vas a caer, Juanito, ¿no? Y ahí está el Juanito dándole más duro, y entonces cuando se cae, ándele, ándele, Dios lo castigó, hágame el favor, Dios entretenido poniéndole el pie al Juanito para que entienda que no tiene que correr. Es loco, irracional. No hablaremos del sufrimiento, no del sufrimiento. Entonces, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay enfermedad? Hablaremos de eso, ¿no? Hablaremos de la cruz, cuando hablamos de la cruz, ¿no? ¿A qué nos referimos? Como, es que esta es la cruz. Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y que me siga. ¿A qué cruz nos referimos? ¿Sí? Este tipo de sufrimiento que le llamamos cruz, ¿por qué nos viene y qué es? ¿Lo manda Dios o no lo manda Dios? ¿Sí? Hablaremos de estas cosas con mucha calma, ¿no? La prueba, hablaré de la prueba, porque Dios tampoco prueba. Uy, Dios tampoco prueba, ¿sí? Y no castiga. Aclararé estas cosas. Espero que con todo lo que voy a decir pueda aclarar estas cosas, ¿ok? Son conceptos, preconceptos que han pasado, ideas, ¿sí? Y que han permeado en nuestra manera de percibir a Dios, pero que a mí me parece que no le hacen nada de justicia. Y repasaremos con la escritura, por supuesto, y con la teología que hemos tenido, ¿no? Que hemos tenido de alguna manera. Voy entonces sobre eso. Entonces, la esencia de Dios siempre es bueno. Vamos a hablar de la voluntad de Él, del sufrimiento, de la cruz. El ser humano, de esto hablaremos el día de mañana, duro y tendido, el ser humano siempre decide, la esencia del ser humano, el libre albedrío le es esencial al ser humano. El ser humano siempre decide. Hablaremos de estos 4 aspectos que habla el catecismo de la Iglesia Católica sobre el ser humano. El ser humano es imago Dei, imagen de Dios, es corpore et anima unus, es cuerpo y espíritu en una sola cosa, 2 principios, una persona, ¿sí? Es interdependiente, es social, está llamado a crecer y vivir en comunidad en un sistema, hablaremos de eso. Y cuarto, hablaremos de libre albedrío. El ser humano ha sido creado libre para buscar a Dios libremente, porque para amar se necesita la libertad. Entonces no existiría el amor libre, si no tuviéramos este libre albedrío. Hablaremos de eso un poquito más extendido el día de mañana. El demonio, por su parte, otra vez, todo esto es resumen, esto ahondaremos, pero duro y tendido, mañana sobre el hombre y pasado mañana sobre el demonio y el día de hoy sobre Dios. Satanás siempre es malo.
Esto es importante también. Así como dije importante el otro, Satanás siempre es malo. Nunca puede ser bueno. Nunca puede ser bueno, ¿sí? Entonces, es importante, sí, otra vez, yo, José Juan, incluso hace tiempo yo no me gustaba, no me gustaba tanto hablar del demonio, pero es importante que lo hagamos, es importante que hablemos, porque si no le conocemos, entonces no vamos a saber cómo defendernos, de dónde nos viene el fregadazo. Entonces, es importante desenmascararlo para poder resistirle. Entonces, hay un sistema también. El sistema de Dios es pura bondad. El sistema del hombre es decidir siempre, siempre está decidiendo, aunque cuando no decide, aunque suene loco, siempre decide. ¿Sí? El sistema de Satanás, ¿sí? No para de hacer lo malo, siempre hace cosas malas, siempre. ¿Sí? En el Catecismo de la Iglesia Católica, el 2851 dice, Él es el que se atraviesa al designio de Dios y de su obra. Y luego en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el 391, estoy citando el Catecismo, dice, leo en latín y luego se los traduzco, Diabolus enit et ali demones, adeo quide natura creati sum boni, se ipsi per se facti sum mali. Traduzco. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con naturaleza buena, ¿sí? Con naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Esto dice el Concilio de Letrán. Porque sí, ya me ha tocado con el seminario que, bueno, no que Dios hace todo bueno, no, el demonio, el Dios creó al demonio, ¿cierto? Y sí, y el demonio es malo, sí, entonces Dios, no, Dios los creó buenos, ellos se hicieron malos, eso es lo que dice el Concilio de Letrán, ¿sí? Entonces, una cosa tan interesante, ¿no? Dios no le quitó ningún poder al demonio, lo despojó de todo lo que gozaba en el cielo, pero los poderes es un ser fuerte en muchos sentidos, más fuerte que nosotros, espiritual, ¿sí? Los tiene. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el 393, nos habla del carácter irrevocable de su elección, porque hay algunos teólogos que han dicho que al final hasta el demonio se va a convertir. Y no, lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 393 es que su elección ha sido definitiva por el nivel espiritual de ser que ocupa. No es como que tomó una decisión y después se regresa. No, es definitiva. No, se apartó de Dios por siempre para la eternidad. Recuerdo que un amigo, un sacerdote acá, había un sacerdote acá que decía antes de que era sacerdote una frase muy interesante, ¿no? Decía, el demonio promete mucho, da poco, yo José Juan diría nada, el demonio no da casi nada, y cobra caro. Esto decía, ahora es padre, Rubén Campbell, ¿no? Y es otra vez, el demonio promete mucho, da poco o nada y cobra caro. Entonces, meterse con el demonio es caso perdido, te va a ir mal. Hay gente que aún así lo hace por las cosas temporales que parece que les da a veces, ¿no? Entonces, yo conozco gente que ha hecho pacto con el demonio y que después el demonio viene y les cobra y ahí cuando les cobra es cuando la cosa se pone fea, muy fea, porque a veces no les cobra ni a ellos mismos, les cobra con alguien de la familia. Entonces, iremos sobre esto para entender cada uno de los siguientes temas de una manera más detallada y profunda. Cada uno de estos tres sistemas o tres maneras de ser, la de ser de Dios, la de ser del demonio y la de ser del ser humano. ¿Sí? Otra vez, aumentando el entendimiento de cada uno de estos tres seres, ¿no? Es clave para entender los problemas que pasan en nuestro alrededor. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué hay tantas cosas que tenemos cargando muchas veces para poder orar más eficazmente? ¿No? Otra vez yo mencioné que el demonio es muy poderoso, pero en el 395 del Catecismo de la Iglesia Católica dice, sin embargo, el poder de Satanás no es infinito, no es Dios. Yo también dije esto, me parece el día de ayer. No podemos poner otra vez, Dios es Dios, el creador, el demonio es una criatura, ¿sí? Nunca están en el mismo nivel. No estamos hablando de dos seres con el mismo poder en el mismo nivel. El Dios, es creador y el demonio es criatura. Entonces, sin embargo, el poder de Satanás no es infinito, no es más que una criatura poderosa por el hecho de ser espíritu puro, dice el catecismo, pero siempre criatura. No puede impedir la edificación del reino de Dios, aunque trata duro, ¿no? Y a veces hace mucho daño.
Paso a la cuestión de Dios, para explicar un poquito esto, paso a la cuestión de Dios y nuestra imagen de Dios. Esta imagen que tenemos nosotros, voy a empezar por eso, esta imagen que ha corrido, ¿no? A veces malinterpretado, incluso de los mismos pasajes bíblicos, algunos, de un Dios castigador, sobre todo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es muy claro que no. Volteas a ver a Jesús que muere por nosotros en la cruz, que da un mensaje de amor, que perdona, etcétera. Entonces, tenemos que entender esto, ¿sí? ¿Cómo es Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo es el sistema de Dios, no? Entonces hablaremos lo que la gente entiende, ¿eh? Primero hablaré de esto, de lo que la gente entiende o ha entendido, lo habla, lo dice. Entonces esta primera parte no es una disertación teológica, ¿no? Ni una lección de teodicea, es más bien como una religiosidad popular, ¿no? Una religiosidad popular, de cómo lo hemos malentendido a Dios, ¿no? En Oseas 4:6, este pasaje es clave, es muy interesante, ¿sí? Y es un pasaje clave en nuestro entendimiento de por qué pasan cosas malas al pueblo de Dios. En Oseas 4:6, el profeta dice, escribe: mi pueblo, hablando en oráculo, hablando de parte de Dios, dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ese es famoso este pasaje. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Se está perdiendo, va al exilio, va a morir. El pueblo va a morir. Consecuencias, se apartó de Dios, nadie le ha enseñado. Esto es interesante, nadie le ha enseñado, se han apartado de Dios, nadie les ha parado, ¿no? Entonces, perecerán, morirán, serán llevados al exilio y a muchos los matarán. El contexto otra vez, el contexto, ¿sí? Es el pueblo de Israel se había apartado de Dios y los sacerdotes de ese tiempo que tenían que de alguna manera guiar, anunciar, cuidar, enseñar al pueblo, pues se habían dormido en sus laureles, habían hecho todo menos lo que les tocaba. Entonces el pueblo no había entendido nada. Entonces, aparece esta frase: mi pueblo languidece, perece, se pierde, muere por falta de conocimiento. Es decir, la gente está pagando el precio porque se han desviado, pero se han desviado porque nadie les ha enseñado. Los sacerdotes, es una culpa indirecta. Los sacerdotes de ese tiempo no habían hecho su trabajo, no hicieron su chamba como debieran. Si le pusiéramos, yo explico esto cuando digo, si le pusiéramos un tono, ¿no? Es importante cuando leemos la palabra de Dios a veces hacer esto, ¿no? Aunque suena muy medio así básico, pero ponerle un tono a este texto debe sonar podemos ponerle dos tonos, uno de tristeza. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, mi pueblo se muere por falta de conocimiento. Dios lleno de tristeza porque el pueblo va a morir. Esto no es lo que quiere Dios, pero se va a morir, se va a perder. Porque esto no lo quiere Dios, pero va a pasar como consecuencia de que no han conocido y no les han enseñado. Entonces, de tristeza porque se va a perder. Pero el otro tono es de reproche, pensando que Dios está en su mente reprochándoles a los sacerdotes. O sea, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Canijos, no hicieron lo que les tocaba. ¿Sí? Está sufriendo por su culpa. Esto es algo que Dios no quiere. Dios está preocupado, está desilusionado. Este Dios todopoderoso lo ve esta realidad, y esto es muy interesante. Aquí vamos a hablar mañana del libre albedrío. Esto lo ve Dios y lo comenta, lo dice con tristeza, No lo puede parar, Dios no puede parar esto porque ellos lo hemos escogido. Hablaré de esto el día de mañana a propósito de la libertad. No lo puede parar. Yo estoy triste, ¿sí? Puedo decir, yo estoy triste porque no puedo hacer nada al respecto. La tristeza tiene una cierta impotencia detrás, ¿sí? Que hay en el mundo que Dios no puede hacer, pues tiene que ver con la decisión del hombre, con el libre albedrío, con la libertad del ser humano, ahí para Dios. Dios quiere lo mejor para mí, pero si yo no quiero lo mejor para mí, ahí para Dios. Ahí para Dios, aunque Dios quiera lo mejor para mí, si yo no quiero, ahí para Dios, porque respeta nuestra libertad. ¿Quiere lo mejor para nosotros? ¿Sí? Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que poner, tenemos que querer. Los sacerdotes decidieron no hacer su trabajo. No lo sé, por miedo al pueblo, por control, por poder, por andar de locos, no sé, ¿no? Etcétera.
Entonces, el dilema del Antiguo Testamento, en el dilema del Antiguo Testamento de el pueblo se porta mal, Dios lo castiga, entre comillas, ¿sí? Queda así como que esto no se puede explicar. Cuando leo el Antiguo Testamento, es una aparente contradicción, esta aparente contradicción sale a la vista, ¿sí? No lo hago y lo hace, como Dios no hace el mal y lo hace, lo va a resolver cuando envía a su Hijo Jesucristo. En Jesús tendremos la revelación. Entonces, todavía en el Antiguo Testamento al menos nuestro entendimiento de cómo actúa Dios está como gris, como borroso, como no tan claro. No, a esto le llamamos en el estudio bíblico, en la teología, la economía de la salvación. Dios se va revelando de manera progresiva y nosotros lo vamos entendiendo de manera progresiva, de manera progresiva. Sí, en este entendimiento limitado de los siglos atrás, pues había cosas que no tenían claras acerca de cómo actuaba Dios. En Hebreos 1 del 1 al 3 hablará cómo es en Jesús, es en su Hijo, que la plenitud de la revelación, la plenitud de la verdad acerca de Dios y de nosotros es revelada en Él. Dice Hebreos 1 al 1 al 3, en diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas hasta en los últimos tiempos. La última revelación, palabra de Dios en su Hijo Jesús. Entonces Dios en la plenitud de los tiempos habla por medio de su Hijo. Jesús, y esto dice también, ¿sí? Es el resplandor de la gloria de Dios. En Jesús, Dios expresó lo que es en sí mismo. Él, cuya palabra poderosa mantiene el universo, también es el que purificó al mundo de sus pecados y luego se sentó en los cielos y ahora está a la derecha, ¿sí? De Dios, del Dios de majestad. Esto otra vez aplica para las nuevas o nuevas formas de entender, explicar, interpretar esto que estamos leyendo en el Nuevo Testamento, ¿sí? Más actuales. La teología, yo mencioné ayer, no es algo hecho. La teología es algo que se ha ido haciendo los grandes teólogos a través de los siglos. La misma tradición no es algo estático, es algo dinámico que se va formulando, reentendiendo, explicando, aplicando, ¿no? Conforme avanzando. Las verdades profundas no cambian, pero vamos teniendo más claridad. Esto ha pasado a través de los siglos, en el estudio de lo que Dios nos ha revelado. Cada vez es más claro, pero otra vez, 5 siglos atrás no entendíamos lo que entendíamos ahora y a lo mejor 5 siglos después de nosotros habrá cosas nuevas que alguien más haya encontrado, ¿no? Que el Señor nos sigue revelando de lo que ya, o nos sigue dando entendimiento de lo que ya nos reveló de alguna manera. Entonces, ¿quién es quién? Aquí están los pasajes que yo le comentaba, ¿no? Juan 3, 16, 18 y Juan 8, 44 y 10, 10. Entonces, Dios, según Juan 3, 16, Dios es amor, da vida y nos trae salvación. Dios es amor, da vida y nos trae salvación. Satanás, según el 10:10, viene a robar, matar y destruir. Robar, matar y destruir. ¿Sí? Dos maneras distintas. Entonces, de acuerdo con el Catecismo de la Iglesia Católica, en el 2851, el demonio es el que se atraviesa al designio de Dios. Ya había citado esto, ¿no? Entonces, estos pasajes son como muy, muy claros. Juan 3, 16, 18. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo. Mire lo que dice Juan. Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado. Porque no ha creído en el Hijo, en el nombre del Hijo único de Dios. Le recuerdo el contexto de este pasaje. El contexto de este pasaje está alrededor de cuando Jesús se encuentra con Nicodemo, aquel rabí judío muy famoso, muy querido, muy respetado, ¿sí? Muy respetado. Ese pasaje donde le está hablando de vivir, de nacer de nuevo, ¿sí? Lo suspende para introducir este pasaje. Jesús ha venido al mundo a traer vida al mundo, a traer vida al mundo. A eso ha venido, ¿sí? Es un pasaje de la escatología ya presente, lo que Dios tiene para nosotros en la eternidad. Jesús ya lo vino a traer de una manera a nosotros, sí, a nosotros ya en este momento. Muy interesante, muy interesante. Entonces, Juan 10:10 habla de yo soy la puerta, no, yo soy la puerta, pero en Juan 10:10 dice,
El ladrón, y el ladrón se refiere a Satanás a menudo en la teología de San Juan, el ladrón, Satanás, viene solo a robar, a matar y a destruir. ¿Sí? Entonces, si podemos como hilar estas dos cosas, yo vine, y podemos agregar el solo, porque es realmente nomás lo que hace Dios, para que tengan vida y vida en abundancia. Con esto se acaba el dilema del Antiguo Testamento. Esto de que si Dios otra vez nos castiga, nos prueba, nos manda cosas así, se acaba el dilema. Dios nada más vino a que tengamos vida y tengamos salvación. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. No quiere otra cosa. No quiere otra cosa. ¿Sí? Entonces es importante esto, muy importante. En el 8:44, pues se está agarrando a coscorrones con los fariseos y les dice, ustedes, los fariseos que no han creído en él, ¿no? Los profetas venían de Jerusalén y no de Galilea, entonces están cuestionando a Jesús y entonces les dice y le preguntaban que Jesús de cuál escuela venían, empiezan a cuestionar a Jesús. Y Jesús prácticamente dice, pues de ninguna, ¿no? Y lo dijo que venía del Padre. Ellos cuestionaban su procedencia, la procedencia de Jesús. Y Jesús les dice que ustedes, a los fariseos, tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. Está hablando del diablo, está hablándoles bien duro a los fariseos en este capítulo. Dice, esto es muy interesante, el diablo, ¿sí? El diablo ha sido asesino desde el principio, es el que mata desde el principio, porque la verdad no está en él, y él no se ha mantenido en la verdad, ¿sí? Lo que le ocurre decir siempre es mentiras, así es como nos embauca, así es como nos lleva, porque es un mentiroso y padre de la mentira, ¿sí? Entonces nos llama a vivir en la verdad, y Jesús mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es a través de la verdad que Jesús nos puede salvar. El diablo ¿cómo decir? Nos desvía, nos ataca por medio de la mentira. Así nos presenta, siempre llega a nuestra vida, siempre miente. Hace como si la mentira fuera verdad. El demonio no va a hacer nunca nada sin la mentira. En cualquier pecado que usted y yo hacemos, primero viene la mentira. No hay ningún pecado que no viene la mentira primero, siempre viene la mentira. ¿Sí? Entonces es importante que entendamos esto. Otra vez, el demonio está ahí, está trabajando. Entonces, tenemos dos reinos enfrentados, opuestos, enfrentados. Dios es más poderoso, por supuesto. Entonces, el de Jesús es el reino del bien, del amor, de la verdad, de la felicidad. El de Satanás es el reino de la muerte, de la tristeza, de la mentira, de la destrucción. Una cosa importante aquí, escúcheme bien, esto es importante, ¿ok? No hay intermedio, no hay tres opciones, hay dos, no hay tres opciones, o es con Dios o es con el demonio, así es. No hay porque si hay ahorita, hay mucha gente, es la religión que más crece, los agnósticos, ¿no? La gente que no, yo con ninguno, no creo ninguna de las dos cosas, solamente hay de dos aguas, o estás con Dios, ¿sí? Y si no estás con Dios, estás con el demonio. No hay un punto intermedio, no hay gris, hay blanco y negro. En la vida espiritual así es. Si yo me aparto de Dios, me abro, escúchame bien, si yo me aparto de Dios, yo me abro, ¿sí? Yo me abro a la acción de los demonios. Si yo me aparto de Dios, yo me abro a la acción de los demonios. ¿Sí? No hay un terreno entre ambos, el uno o el otro. ¿Sí? Y cuando yo, José Juan, acepto pecar, ¿sí? Abro una puerta al reino de Satanás, y te haces visible a los demonios, te haces visible. Cuando estás con Dios, en la gracia de Dios, no te pueden hacer nada los demonios, pero te abres, ¿sí? Y entonces te abres a ellos y ellos comienzan a trabajar. En la palabra de Dios hay varios pasajes que nos hablan de, otra vez, para que entendamos cómo actúa Dios. Sabiduría 1:13 es de los escritos más recientes, más cercanos a cuando viene Jesús. Sabiduría 1:13 dice, porque Dios no ha hecho la muerte. Ojo, interesante. Porque Dios no ha hecho la muerte, ni se complace en la perdición de los vivientes, dice Sabiduría 1:13. Ojo, Dios no ha hecho la muerte, ni se complace en la perdición de los vivientes. En 2:24, ahí enseguida, en el siguiente capítulo, dice, pero por la envidia, porque ya dijo primero que de Dios no viene la muerte ni la perdición. Entonces, en el 2:24 dice, pero por la envidia del demonio, entró la muerte en el mundo. Y los que pertenecen a él, pues tienen que padecerla.
Entonces a Dios no le gusta la destrucción de los vivos, de los vivientes, no viene de él. Es el malvado el que invita a la muerte por sus acciones equivocadas o malas. ¿Sí? Eso es lo que dice Sabiduría 1:13. Entonces, acá estamos hablando de la muerte física, por supuesto, pero estamos hablando más que la muerte física, que es más complicado, ¿eh? Ya en el plano espiritual, cuando hablamos de la muerte espiritual, de la muerte para la eternidad, de la condenación como tal, pues eso es peor. Entonces, la envidia del diablo está apuntando aquí a Génesis 3. Se remonta hasta el inicio de la historia. Dice que desde el inicio de la historia, él, el demonio, por envidia, ojo, por envidia, ¿cómo no? Él había sido despojado y ahora Dios tiene a su favorito, que es el ser humano, por envidia, ¿sí? Provoca la caída de nuestros primeros padres. Entonces aquí encontramos en Sabiduría 2:24, el primer texto bíblico que conecta a la serpiente que habla en el capítulo 3 con el diablo. Entonces la envidia le viene porque Adán era imagen y semejanza de Dios, o porque todo había sido sometido bajo sus pies, ¿sí? Le dio el control sobre todo lo creado al ser humano. El Salmo 8 es maravilloso, ¿no? Dios, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Todo lo sometiste bajo sus pies. Pero por el pecado original, por esta desobediencia, porque el demonio los tentó y cayeron, entraron 4 situaciones a la vida del ser humano, 4 situaciones. La concupiscencia, inclinación al mal, no existía. La ignorancia, tampoco existía. El ser humano entendía todo. En la presencia de Dios entendía todo. Cuando usted y yo llegamos al cielo, ya no necesitamos estudiar nada. Vamos a entender todo, vamos a poder ver todo. La ignorancia nos vino por el pecado. La enfermedad, no había enfermedad, tampoco nos vino consecuencia del pecado. Y después de la enfermedad, la muerte. Estas son las consecuencias del pecado, de la acción del demonio sobre nuestros primeros padres y que prevalecen en la vida del ser humano. Jeremías 29:11, después del destierro, de que les ha ido súper mal y que el pueblo es como que, ¿qué pasó? ¿Por qué nos pasó esto? Ya se están preguntando, ¿por qué nos pasó esto? Ya fueron al destierro, perdieron todo, destruyeron Jerusalén, no hay templo, no hay ciudad, no hay nada, se quedaron sin nada. Cuando se quedaron sin nada, ¿no? Entonces Dios les habla por medio del profeta Jeremías y le dice, porque yo conozco muy bien los planes que tengo para ustedes. Oráculo del Señor, oráculo de Yahvé, son planes de prosperidad y no de desgracia, para asegurarles un porvenir y una esperanza. Quise escribir ahí, una esperanza. Sí, otra vez el contexto de este pasaje, sí, es el exilio. Una vez cumplidos los 70 años, les dice, yo los visitaré y realizaré en favor de ustedes mi promesa. Dios quiere lo mejor para nosotros siempre, ¿sí? En Eclesiastés 7:17, ¿sí? Eclesiastés 7:17 dice, no seas demasiado mal ojo. Aquí va a echarle como a la persona, la responsabilidad de la persona, porque a veces nosotros le echamos la culpa a Dios o le echamos la culpa al diablo y nos salvamos nosotros así como que fue el diablo que me llevó, no, fue Dios que me mandó esto, no, acá dice Eclesiastés 7:17, no seas demasiado malo, tú decides ser demasiado malo o yo, ni te comportes como un necio. ¿Por qué vas a morir antes de tiempo? Entonces, Eclesiastés, que habla del justo medio, ¿no? Este libro que habla de vanidad, de vanidades, un predicador, un maestro, un sabio reflexionando, alguien que ha vivido de todo, hace esta reflexión al final de su vida. No seas demasiado malo, no te compartes como un necio. A veces esta necedad nos lleva al ser humano a la muerte, a la enfermedad y a la muerte, y después buscamos culpables. Así funciona. En Siráside 15, el 11 al 20, dice, puse delante de ti el agua y el fuego. Muy interesante este pasaje. Dice, hay quien dice, fue el Señor el que me hizo claudicar o el que me probó. A veces traduce como esto en hebreo. Porque Él nunca hace lo que detesta. Dios no hace lo que detesta. Dios detesta que nosotros nos perdamos. Dios detesta que nos apartemos de Él. Dios detesta que nos vaya mal. Entonces, Dios nunca hace lo que detesta. Entonces dice, no digas, Él me hizo extraviar. ¿Sí? Dios me hizo extraviar porque Él no necesita de un hombre pecador. El Señor detesta toda abominación y nada abominable es amado por los que le temen. Él hizo al hombre al principio y lo dejó en manos de su propio albedrío. ¿Sí? Si quieres, puedes observar sus mandamientos y cumplir fielmente lo que le agrada. Él puso ante ti, muy interesante, Él puso ante ti el fuego y el agua. Aquí están tus manitas. Puso ante ti el fuego y el agua. ¿Sí? uh, Hacia lo que tú quieras o lo que yo quiera,
puedes extender tu mano. Delante de ti el fuego y el agua. Dios creó el fuego y el agua, las dos cosas. ¿Ah? ¿Quieres sentir fresco? ¿Ah? Calma, mételo al agua. Yo decido meterlo al agua. ¿Quieres quemarte? Mételo al fuego. Pero yo lo meto. Ante los hombres está la vida y la muerte. A cada uno se le dará lo que prefiera. A cada uno se le da lo que prefiera. Otra vez, este es del libro de Sirácida, ¿no? Escrito también entre el año 200 y 175 antes de Cristo. Aunque se le atribuye a Salomón, ¿no? No se le atribuye a Salomón, perdón, habla de la sabiduría y es una colección de sentencias. Acá habla de la libertad y la responsabilidad del hombre. El hombre es libre, pero el hombre también es responsable. Con la libertad y en la responsabilidad, el hombre escoge y tiene que ser responsable. Este es uno de los pasajes más claros acerca del libre albedrío, del uso de la voluntad del hombre. Dios no puede ser responsable del pecado o de su ocasión. Dios no puede ser. ¿Sí? El término en hebreo que utiliza acá es yeser para hablar de libertad. Yeser, libertad para escoger en hebreo. Yeser, ¿sí? En griego es diabulión, en griego. Esto es escoger. La diferencia entre la omnisciencia y la... Bueno, no voy a explicar eso ahora. Voy a brincar esta parte. En Deuteronomio, algo parecido a lo que ya leímos en Siráside, dice que ha puesto delante de nosotros la vida y la muerte. Moisés, esto estudié con algunos de ustedes, cuando estudiamos Deuteronomio en nuestro curso sobre el Pentateuco, en Deuteronomio 30, ¿no? En la parte final donde está dando los últimos discursos Moisés antes de que entren a la tierra prometida y él se queda afuera, les dice de parte de Dios, hoy pongo delante de ti, Dios pone delante del pueblo la vida y la felicidad. La vida y la felicidad de un lado y la muerte y la desdicha de otro lado, ¿sí? Pongo delante de ti las dos cosas. Hoy tomo por testigos y Dios dice, tomo por testigos contra ustedes el cielo y la tierra, es decir, toda la creación es testigo de que yo pongo delante de ti la felicidad y la vida o la muerte y la desdicha, ¿sí? Yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, la vida y la muerte, la bendición o la maldición. Elige la vida y vivirás tú y tus descendientes. Si elige la vida y vivirás tus descendientes. Hace alusión otra vez a una antigua promesa. Esto es lo que Dios siempre ha querido, que tú y yo elejamos la vida, pero somos locos, nos apartamos, no la elegimos. Eso pasó con los primeros padres y pasa con nosotros. Para cerrar esta idea, Santiago 1, del 13 al 15, respecto a la parte de las pruebas famosas, dice, nadie al ser probado, utiliza probado, tentado, dependiendo de la traducción que hagamos del griego en el Nuevo Testamento, nadie al ser probado, al ser tentado, diga que Dios lo prueba. Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta o ni prueba a nadie, sino que cada uno de nosotros es probado o tentado por sus malos deseos que lo atraen y lo seducen. De ellos nace el pecado y una vez cometido engendra la muerte. Aquí la actitud frente a las pruebas, parecido sobre la tentación, Dios no tienta a nadie, cada uno es tentado por sus males deseos. El autor resalta la antigua falacia de echarle la culpa a Dios de los pecados y las consecuencias de uno, ¿sí? En lugar de hacerse responsable de estos. Dice que la tentación es causada por algo interior, la prueba, por algo interior, pero al mismo tiempo es algo externo que lo persigue como a su presa. Nosotros consentimos la tentación y eso nos trae la desgracia, ¿sí? La pasión, el pecado, la muerte, en contra de lo anterior, ¿no? La perseverancia, la corona de la vida de alguna manera. Voy a regresar sobre sus preguntas, hay varias preguntas que me están haciendo ahí. El sufrimiento, respecto al sufrimiento, el misterio del sufrimiento y la cruz. Primero, el sufrimiento causado por el pecado. Sufrimiento viene de la palabra, el sufrimiento viene del pecado, ¿no? Del pecado. No es castigo de Dios, el sufrimiento viene del pecado. Aunque algunas veces en se le ha identificado como castigo de Dios al sufrimiento, ¿sí? Como consecuencia del pecado del ser humano se le ha considerado castigo de Dios. Dios no tiene necesidad de castigar. Jesús vino a sanar y a liberar. Hasta el día de hoy hay gente que piensa y le atribuye a Dios cierto sufrimiento. No, ya había mencionado, dice cosas como que Dios les envía cruces, enfermedades, problemas familiares, con el fin de llevarlos al cielo más tarde. Otra vez, el sufrimiento no es un fin, sino como un medio para que luego
luego aprendan algo y les vaya mejor. Sin embargo, todo esto parte del sufrimiento innecesario. Este sufrimiento de por nuestro pecado es innecesario y nunca es querido por Dios. Dios no quiere que suframos como consecuencia de nuestro pecado. El padre Raniero Cantalamessa, ¿sí? Bueno, cardenal ahora, cardenal Raniero Cantalamessa, en la homilía del Viernes Santo, me parece del 2021, si no me equivoco, tengo que revisar esto, no sé si 2020 o 2021, dijo, ¿acaso, a propósito que vamos a pasar la Semana Santa, ¿acaso Dios Padre ha querido la muerte de su Hijo? Uy, cuidado con esto, este consejo que tenemos también. ¿Acaso Dios Padre ha querido la muerte de su Hijo para sacar un bien de ella? No, dice el cardenal, no. Simplemente ha permitido que la libertad humana siguiera su curso, haciendo sin embargo que sirviera su plan, no al de los hombres. Esto vale también para los males naturales como los terremotos, las pestes, ¿sí? Dios no suscita estas cosas. Otra vez, cuando estaba la parte del código, como Dios nos está castigando. No, son cosas que nos están pasando como consecuencia de los desórdenes que el ser humano mismo ha hecho de alguna manera, ¿no? Entonces, número 2, el sufrimiento necesario, un sufrimiento necesario, ¿sí? Como costo de nuestra vida como cristianos aquí en la tierra, el que llamamos la cruz. La cruz, ¿sí? Entendamos esto. ¿Qué es la cruz de Jesús? ¿Qué es la cruz de Jesús? Es nuestros pecados. Pero, ¿quién le pone a la cruz a Jesús? Pues aquellos que no creen en Jesús. ¿Sí? Es porque los romanos dictan esto, pero es porque los sumos sacerdotes, las autoridades y el pueblo del tiempo de Jesús, ¿sí? No han entendido de qué se trata Jesús y han puesto sobre Jesús esta cruz para que muera en la cruz. Y entonces Jesús dirá, a mí me han perseguido, ustedes los perseguirán. El que quiera seguirme, que tome su cruz y que me siga. Cuando hablamos de este tipo de sufrimiento, el número 2, el sufrimiento necesario de la cruz, esta cruz no viene de Dios, viene de otros. ¿Quiénes son los otros? Los que no han aceptado a Jesús, los que no han aceptado a Dios, esos van a hacerle la vida difícil a los que sí. Esto pasa hasta en las familias. Algunos de ustedes me compartían ya como que en mi familia no, yo sí voy y mi esposo no va, yo sí voy y mis hijos no van, yo sí voy y mi hermana no va, ¿sí? Y a veces esta misma gente que está ahí en tu vida de familia, la que te tira duro resulta y no te dejan vivir la vida de Dios a veces. Ahí esa es la cruz, que no es mandada por Dios, es tu marido está jode, jode, tu marido está jode, jode, eso es, ¿sí? No es como, Dios lo puso, no, Él quiere porque no ha aceptado a Dios. No sé si sigues esta cruz, ¿sí? Este sufrimiento de tomar la cruz, nosotros, nos viene por seguir a Jesús y porque los que no lo siguen, pues no, nos van a hacer ver nuestra suerte de alguna manera. Jesús dice, ¿quieres ser mi discípulo? Toma tu cruz y sígueme. Mateo 16:24. Entonces se refiere a las cosas que tenemos que pasar para que el mundo crea y reciba a Cristo. Este sufrimiento es el que se padece a causa de creer, de seguir a Jesús. Los que llevan al mundo a Cristo serán confrontados. Jesús mismo experimentó el rechazo y oposición al nivel más alto. Sin embargo, él no se retractó de su misión y por tal el mundo lo eliminó, lo mató. Por eso, ¿sí? Se convirtió al mismo tiempo en una luz de esperanza. Este sufrimiento, el de la cruz, no era deseado por el Padre. Lo que el Padre deseaba era la salvación. ¿Sí? Ojo, porque a veces pensamos como que, el Padre mandó a Jesús. Y entonces, si tenemos esta idea equivocada de cómo percibimos la salvación, el Padre se convertiría en un asesino de segundo grado. Otra vez, lamentablemente, dice el cardenal Cantalamessa, ¿sí? No había otra alternativa. En Juan 18:37, Jesús dice, he venido a dar testimonio de la verdad. Entonces, el sufrimiento necesario, el de la cruz, tampoco es querido por Dios, tampoco es querido por Dios. No lo manda Dios, lo mandan los que están en contra de Dios, no es querido por Dios, no es querido por Dios. Por el bautismo nos convertimos en otros Cristos. Nosotros cristianos, sí, somos otros Cristos, somos otros ungidos. Y por tanto, hasta el día de hoy, en el proceso de instaurar el reino, alguien tiene que pagar el precio. Por ejemplo, los misioneros, ¿no? Que tuvieron y tienen que pagar
un sinnúmero de sufrimientos, hasta el martirio, la muerte, por instaurar el reino. Aquellos que les van a hacer la vida difícil. Estoy pensando, o van a morir a consecuencias de vivir la verdad y llevar, instaurar el reino. San Damián de Molokai, ¿no? Que se va con los leprosos y finalmente él tiene lepra y muere. San Romero del Salvador, ¿no? Defendiendo los derechos civiles de la gente. Entonces, la pregunta clave de discernimiento, cuando hay algún sufrimiento en nuestra vida, está sucediendo algo, es preguntarnos, ¿quién gana con esta situación? A menudo, ¿quién gana? Es decir, con lo que yo estoy pasando, ¿quién gana? Ráscale, ráscale, ¿sí? Y vas a encontrar que el que gana es el que se beneficia, ese es el autor. El que está detrás de ese sufrimiento a menudo es Satanás, o alguien que me lo está haciendo daño, le está haciendo caso a Satanás, me lo está haciendo, ¿sí? Es Satanás el que pone esta duda en tu corazón, ¿sí? Entonces es sufrimiento por cumplir la voluntad de Dios, que es asumido o elevado, siempre trae redención, ¿sí? Es el costo de nuestra vida cristiana. Los que lo viven y lo padecen con gusto, aunque suene loco y medio masoquista, ¿no? Me imagino a San Pablo y a Pedro cuando los arrestaban en Hechos de los Apóstoles y salían como, aleluya, gloria a Dios, que nos golpearon por el nombre de Jesús. O sea, es como que, ¿qué les pasa? Pues es que es por haber aceptado a Jesús y que el mundo los vea. Y Jesús había hablado de esto. El tercer sufrimiento es un sufrimiento misterioso, un sufrimiento misterioso. Este es el de los santos, lo disfrutan, lo viven con gozo, parecido al de Hechos 5:41, lo que está hablando ahorita. Otra vez, ese sufrimiento no sirve para la construcción del reino, aún así Dios es amado y alabado con todo esto. Acá en este sufrimiento misterioso tenemos en el Antiguo Testamento a Job y a Tobías y en el Nuevo Testamento al ciego de nacimiento. ¿Sí? Entonces, estoy pensando otra vez que empezamos a rascar a cosas ya más concretas y más existenciales. Los defectos de nacimiento, por ejemplo, no se lo mandó Dios. El demonio fue a negociar, es un pasaje medio extraño. Es el demonio, es un poema muy, muy raro. Hemos estudiado Job, no hemos estudiado Job, vamos a estudiar con mucha calma luego, pero Ah, otra vez es extraño porque el demonio es como que toma café con Dios. Es un poema, ¿no? Usted quiere enseñar una serie de cosas muy interesantes el libro de Job. Está en la misma corte de Dios el demonio, diciéndole como que, claro, así como que jugando con la vida de Job y eso. No, no lo manda, ninguno de estos lo manda, ninguna de las cosas que le pasan a Job lo manda Dios mismo. Lo manda Dios mismo, ¿no? Otra vez, y tenemos que poner el libro de Job en el contexto histórico. Yo le recuerdo que en ese tiempo prevalecía lo que se llama la retribución, ¿no? Te portas bien, Dios te bendice, te portas mal, Dios te castiga. Así se entendía la cosa en ese tiempo. Y en ese tiempo, entonces, lo que Job quiere decir es como que no necesariamente que te vaya mal tiene que ver con Dios, no necesariamente. No rompe este entendimiento en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento. Efectos de nacimiento y otros males, cosas muy concretas, ¿no? Los defectos de nacimiento y otros males, niños que nacen con enfermedades, etcétera. ¿Quién se beneficia con esto? Si le buscas, si no trae vida, entonces viene del ladrón y del destructor de la vida, Satanás. ¿No? Otra vez, Job, Tobías, el ciego de nacimiento, es un sufrimiento lleno de misterio que al final termina en bendición del justo. El que no trae bendición, ese sufrimiento, si no trae bendición, no viene otra vez, viene el demonio, literalmente, ¿no? Ah, Respecto al castigo de Dios, o mejor expresado el lenguaje del castigo de cómo se menciona en el Antiguo Testamento, el maligno siembra semillas de muerte. La muerte, el mal, las cosas que nos pasan terribles a veces, esto viene del demonio. Tenemos que tener muy claro esto. Con la libertad del maligno y la del hombre suceden estas cosas en el mundo terribles, trampas. Dios quiere salvarnos sin violar el libre albedrío. Por eso Dios manda a su Hijo Jesús, ¿sí? Que Jesús tampoco nos salve en automático. Lo que Jesús nos enseña. Sí, nos enseña, nos predica. La enseñanza es la única manera de salvarnos sin violar el libre albedrío. Jesús nos muestra el camino y ya nosotros decidimos, nos da claridad, pero aún así yo puedo ir por la oscuridad. No lo hacen automático. Yo tengo que optar por esta vida que me trae Jesús. Enseña para que el hombre escuche y luego decida si acepta o no eso en su vida. Entonces, si está bien, si está mal, que haga esto, que no haga aquello. Nos da los mandamientos y los mandamientos son disposiciones. Las bienaventuranzas son caminos hacia la felicidad, hacia la bienaventuranza. Dios nos da la información necesaria y luego nos deja y nosotros decidimos. El maligno, Satanás, se esconde
dentro de lo que parece bueno. Dios nos da información, ¿sí? Parece, pero no es, no hagas esto y lo hacemos. Y después de ahí, clamamos a Dios o le echamos la culpa cuando nosotros lo hacemos y ya Dios nos dijo, no te desvíes para allá, José Juan, dale por acá y ahí voy, ¿no? Lo hice sabiendo que Dios me lo había prometido, porque lo hice otra vez, porque lo hice, pienso que Dios se enojó y por eso me manda el castigo. A veces así funcionamos, pero en realidad Dios quería evitármelo, caer en este tipo de cosas. Sí, en ese tipo de cosas. Éxodo 20, el 4, 5, el entendimiento del pueblo. La naturaleza de Dios es bendecir hasta 1000 generaciones. Esto es muy interesante, ¿eh? La naturaleza de Dios en el Antiguo Testamento es bendecir hasta 1000 generaciones y hacer y dar cosas buenas, no castigar, ¿sí? Estas cosas que les pasan mal vienen como consecuencia. A veces aplicamos la analogía a la inversa, ¿sí? Como al revés, y no, Dios no quiere esto. No, es como cuando tú le dices al niño, a tu hijo, ¿no? Como, no pongas la mano en la estufa, hijito, ¿ah? Y ahí anda el hijito así como que, no ponga la mano en la estufa, no ponga la mano en la estufa, y va y la pone, ¿no? Va y la pone, ¿no? Dios nos advierte y nosotros ahí vamos muchas veces. Este pasaje me encanta. Mateo 7:11, me encanta, ¿eh? Me encanta, es como que casi da por cerrado lo que estoy discutiendo, lo que estoy hablando con ustedes ahora. Si ustedes, está hablándoles, si ustedes siendo malos, ¿ah? Antes de continuar con el pasaje, ¿ah? Yo, José Juan, tengo 3 hijos, ¿ah? 3 hijos. Natalia, Diego y Emilio, 3 hijos. Mi niña y mis 2 niños, ¿no? Bueno, ni son tan niños, ya están súper grandotes. Natalia tiene 17 años, va a cumplir casi 18 en noviembre, ¿no? Diego tiene 15 años, va para 16 en agosto. Emilio va a cumplir 13 años ahorita en unos días, el 12 de abril. Ah, yo amo a mis hijos y yo creo que todos los que estamos aquí somos padres. Yo, José Juan, amo a mis hijos con un amor que yo no entiendo, ¿sí? Que yo no entiendo. Tengo un amor por mis hijos, una cosa que no entiendo. La siento y la vivo. Y yo hago cualquier cosa por mis hijos, cualquier cosa, señores. ¿Ah? Es más, casi todo lo que hago lo hago por mis hijos. En todos los sentidos, si me porto bien, si le echo ganas al trabajo, si me levanto temprano, si hago cosas, estoy pensando en el bienestar de mis hijos en cada cosa. Los amo, ¿no? Quiero que siempre estén bien, hago cosas para que estén felices, trato como que estén bien siempre, ¿no? Hago lo que ellos quieren, algunas veces, ¿no? Que lo mayor de los que puedo, así como que a Natalia le gusta algo, la llevo a lo que le gusta, a Diego le gusta otra cosa, lo llevo a lo que le gusta, y me encanta ver sonreír a mis hijos, me encanta verlos felices, amo a mis hijos con un amor que yo no entiendo. Que cuando mis hijos se han puesto enfermos, esto es literal cada vez y sobre todo cuando ha sido alguna cosa un poquito más grave, cuando mis hijos se han puesto enfermos, ah, he deseado yo, José Juan, estar enfermo en lugar de ellos. He deseado yo estar enfermo en lugar de ellos, sin pensarlo, sin pensarlo. Que amo a mis hijos tanto que si alguien atentara contra la vida de mis hijos, primero va la mía. O sea, no dudaría en ponerme enfrente por mis hijos. Primero la mía por la de mis hijos. Y el amor que yo tengo por mis hijos. Yo soy José Juan, soy un ser humano, soy pecador, soy limitado yo. Y tengo este amor tan grande por mis hijos. Mateo 7:11. Si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo? Mi amor es una pizca, no es nada comparado con el amor que Dios nos tiene. Si ustedes siendo malos, antes dirá como que, qué padre si su hijo le pide un pescado, le da una víbora. Si le da una vez está loco, llévenselo, está loco. Le pide pan, le da una piedra. No hacemos eso. Yo le doy lo mejor a mis hijos, lo mejor que puedo. Si ustedes siendo malos les dan cosas buenas a sus hijos, Dios sufre, ¿no? Y se duele con nosotros cuando no tenemos la vida plena. ¿Sí? Adán y Eva le dijo, no comas, otra vez por la cuestión de la soberanía de Dios, ¿no? Y el hombre ahí va. Entonces Dios quiere que nos arrepintamos, que volvamos a Él, ¿sí?
Jesús nos dice otra vez que nos acerquemos. Lucas 13:15. Si usted no se arrepiente y renuncia de sus caminos, todos perecerán de igual modo como consecuencia de esto. Como consecuencia de esto. Mateo 25 habla del juicio final. Muy interesante, ¿eh? Mateo 25 habla de el juicio final y les dice, cuando se para en la izquierda y la derecha, los cabritos y las ovejas, y a las ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda, y a las ovejas les dice, vengan benditos de mi Padre, vengan benditos de mi Padre. Y ahí dice, vengan benditos de mi Padre a disfrutar del reino que he preparado para ustedes desde el inicio. Y a los de la izquierda, los malos, les dice, apártense malditos. No dice de quién, no dice malditos de mi Padre. Lea con calma, por favor, Mateo. No dice malditos de mi Padre. Benditos si es de su Padre. Malditos es, apártense de mí, malditos, de quien no dice nada. Aléjense de mí, ¿no? A quien hizo el infierno que fue preparado para el demonio. Nos vamos a encontrar entonces al hijo hablando mal de su padre. No, por supuesto. Hace silencio, hace pasivo. Jesús no dice que el mal viene del Padre. Viene del Padre. Respecto a la voluntad de Dios con los niños que nacen, por ejemplo, o que mueren de pequeños o que mueren en el vientre de la mamá. Ay, Dios, me he encontrado mucha gente, por aquí alguna gente que quiero mucho que ha pasado por esto. Mire qué pasa, al encontrarnos vulnerables, cuando nos pasan estas cosas terribles en la vida, nos encontramos vulnerables y tratamos de encontrar un culpable y generalmente, tristemente, lo depositamos en Dios. Los que somos más maduros en la fe no le echamos la culpa como que él lo hizo, le echamos la culpa que por qué no dejó, por qué no hizo algo para que no pasara, le echamos la culpa. Pronto salta el por qué, ¿no? O en el caso de catástrofes naturales, ¿no? Como nuestra imagen de Dios está confusa, ¿no? Y yo pongo el padre, me encanta este ejemplo, el padre Josephus Emácula, pues este ejemplo de, imagínese que yo, José Juan, soy un ¿cómo se llama? Un ebanistero, ¿no? Alguien que trabaja la madera artística, no nada más es que pega maderas con clavos hacia lo loco, no carpintero hacia lo loco, que hace ebanistería, es decir, que crea muebles con arte hermosos, que pasa mucho tiempo, que hace muchos detalles, ¿no? La ebanistería. Imagínense que yo, José Juan, estoy construyendo un mueble, ¿no? Y en ese mueble, me enfoco y trabajo por muchos días, consigo la mejor madera que haya, la más cara, y empiezo a trabajarla, y la pulo, y le hago para acá, y le agrego, y le quito, y le cambio, y me paso, voy a decir como, venga, tranquilamente, 3 meses trabajando en un mueble. Yo, José Juan, hasta que queda perfecto, lo pulo como 500 veces y le vuelvo a echar otra mano y otra vez lo pulo y le vuelvo a echar otra mano de pintura y lo vuelvo a pular hasta que queda impresionantemente hermoso y perfecto. Y cuando termino ese mueble, agarro un marro, yo, José Juan, agarro un marro y empiezo a destruir el mueble. Empiezo a destruir el mueble en el que trabajé 3 meses, ¿sí? 8 horas mínimo cada día, con mucha dedicación, con mucho ahínco, lo destruyo. ¿Qué piensa usted de mí? Estoy loco, estoy loco, ¿sí? ¿Y por qué le atribuimos eso a Dios? Dios moldea en el vientre de su madre a un niño por el tiempo que esté, si son los 9 meses completos y luego muere, si son 3 meses que esté en el vientre de su mamá. Imagínese, y luego lo mata, Dios lo mata, permite que se muera. ¿Está loco Dios o qué? Recuerde, ¿quién roba, quién mata y quién destruye? ¿Quién roba, quién mata y quién destruye? Dios es el dador de la vida, Satanás es el ladrón. Así que a descartar la voluntad de Dios de estas situaciones. Es el demonio el que trae estas cosas. Y no le rascamos ahí, ¿eh? Es como que, ¿por qué me vino? ¿Por qué me vinieron esos abortos? ¿Por qué me vino esa desgracia a mi familia, a mí? Ay, no le hemos buscado por ahí. Algo hizo alguien. Algo hizo alguien. El demonio tiene el pie puesto en mi familia y está cobrando factura. Sabiduría 1:3, porque Dios no ha hecho la muerte, ni se complace en la perdición de los vivientes. La cuestión de la naturaleza, ¿no? Otra es el calentamiento global, ¿no?
que otra vez altera y causa grandes daños. El Papa Francisco habla en Laudato Si de esto, ¿no? Cómo la creación completa se ha afectado por el pecado. En Romanos 8, 19 al 23 habla de esto, que gime con dolores de parto, etcétera, ¿no? Y a veces le echamos la culpa a Dios de esas cosas, ¿no? Y es el mismo Dios, estoy pensando, sobre todo en Colosenses habla bastante San Pablo de cómo Dios hace nueva todas las cosas, ¿no? En Juan habla de eso, pero en Colosenses habla de viene a rescatar a toda la creación, ¿sí? El padre Raniero Cantalamessa dice que respecto a los sufrimientos o los males, analizarlos por sus causas, ojo, por sus causas, no analizarlos, perdón, no analizarlos por sus causas, sino por sus efectos. Otra vez, estos males naturales, analizarlos no por sus causas, sino por sus efectos. ¿Sí? Entonces, si yo escucho a Dios, no tengo que pasar por el mal para obtener algo bueno. No tengo que. Terminé. Ay, Dios. Les voy a mandar la homilía completa del Padre Raniero Cantalamessa. De tarea es que la lean. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, gracias por compartirnos tu maravilloso misterio de sanación y liberación. Gracias por las bendiciones que has derramado hoy sobre mí y sobre toda mi familia. Gracias por las sanaciones que has hecho y las que seguirás haciendo. Entiendo que la enfermedad y todo mal provocado por el maligno son más de lo que mi humanidad puede soportar. Por eso te pido que me limpies de cualquier tristeza, pensamiento negativo, desesperanza o cualquier cosa que no venga de ti, que se me haya adherido mientras participaba en esta sesión. Si he sido tentado al odio, la impaciencia, la lujuria o a cualquier otra cosa, límpiame de estas tentaciones y reemplázalas con amor, gozo y paz. Si cualquiera de esos espíritus se han aferrado a mí y me quieran oprimir de cualquier manera, les ordeno ahora mismo en el nombre de Jesús. Espíritus de la tierra, del fuego, del agua, del mundo de las tinieblas o fuerzas malignas de la naturaleza que se aparten de mí y que se vayan directamente a los pies de Jesucristo para que Él trate con ustedes como a Él le parezca. Ven, Espíritu Santo, renuévanos, llénanos con tu amor, con tu presencia, fortalécenos donde nos sentimos débiles, vístenos con tu luz y llénanos de la vida de Dios trino y uno. Señor Jesús, por favor envía a tus santos ángeles a protegernos de todo tipo de enfermedad, daño o accidentes. Te lo pedimos a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.